sido una mujer fiel, una mujer intercesora, y creo que llegó el tiempo, 2 años tuvo que esperar para poder pasar al frente. Ella es una mujer que ora tanto, y yo creo que este fue el momento oportuno del cielo, y que creo que ustedes están en este lugar no por casualidad, sino que yo creo que ustedes necesitan escuchar este testimonio. Amén. Así que Dios me los bendiga. Extienda su manita hacia aquí, por favor. Padre, yo te pido en este momento, Padre, que ponga las palabras, Dios mío, en su corazón y en su mente. Te pido, Padre mío, que use su vida, Padre, para transmitirle a la iglesia lo que quieres que ellos escuchen, Padre. Ahora te pido que una unción fresca sea sobre su vida. Usa, respáldala para la gloria de tu nombre, Dios. Y de que muchos en este lugar salgan, Señor, exaltando y glorificando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el mismo de ayer y hoy y siempre, y no cambia. Te pido que el poder del Espíritu Santo repose sobre ella en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús, por favor. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Para los que no me conocen, mi nombre es Jenny. Gloria a Dios. Soy mexicana. No sé si hay un mexicano por aquí. Bueno, yo voy a contar no de Jenny, de mí, sino lo que Dios ha hecho en mi vida y sigue haciendo hasta el día de hoy. Amén. Hace 7 años yo tengo 2 niños, un niño de 18 años, una niña de 10 años. Hace 7 años murió el papá de ellos, mi esposo. Para mí es difícil contarlo porque no es agradable, y lo voy a contar porque ya lo contaré más después. Hace 7 años el papá de los niños se enfermó. Él duró enfermo 1 mes, no duró mucho. Cuando él enfermó, él se fue a México. Él no quería irse. En ese entonces el niño tenía 10 años. Y el niño, un niño de 10 años, podía ver la gravedad de su padre. Y yo dije, bueno, ha de tener diabetes o ha de tener cáncer, pero nunca me imaginé. Mi sorpresa fue terrible para mí. Y el niño me dice, mami, dice, mi papá no va a volver ese día que se fue. Y le digo, ¿y por qué me dices eso? Dice, mi papi se va a morir, me dijo. Y digo, no, tu papi no se va a morir. Le digo, él va a regresar. Me dice, no va a regresar. Bueno, yo no le hice caso porque no lo tomé en cuenta las palabras del niño de 10 años. El tiempo, pasó una semana, a las 2 semanas me dieron la noticia, tu esposo ha muerto. Para mí fue terrible, fue lo peor que me pudo pasar. Yo decía, pero Señor, ¿por qué a mí? Decía, uno se pregunta siempre, Señor, ¿por qué a mí? Bueno, así es que cuando a mí me llamaron que yo fuera a la clínica para ver qué era lo que tenía mi esposo, la mamá de él me llamó y me dijo que fuera, porque a él iban a hacer unos estudios en México, y él dijo que no, porque él ya se los había hecho aquí. Y me pidió que yo fuera a traer los resultados de él. Mi sorpresa fue que cuando yo llegué a esa clínica, me dijeron, señora, pero hace 2 semanas que la estamos esperando. ¿Por qué usted no había venido? Y le decía yo, ¿pero qué pasa conmigo? Le digo, yo solo vine a traer unos estudios del esposo mío. Y me dice, usted dice tiene que ver a la doctora ahora. Y le digo, sí. Y yo pasé, pero cuando yo entré, me dice la doctora, ¿dónde está su esposo? Le digo, mi esposo no vino conmigo, le digo, porque él murió, le digo, hace 1 semana. Y me dice, no es posible. Así es que yo me senté, yo llevaba a mi hija de 2 años en mi brazo. Y yo decía,
Y me dice la enfermera, ¿usted sabe de qué murió su esposo? Y le digo, no sé, le digo. Y me dice, bueno, le voy a decir de qué murió su esposo. Me dice, siéntese. Y yo me senté, pero yo no sabía, yo no sabía nada. Yo vi que entró una enfermera, vi que entró un doctor, entró otro, y yo dije, ¿pero qué está pasando? Y me dice, su esposo, me dice, yo creo que aquí, antes a mí me daba vergüenza decirlo, ahora ya no. Amén. Me dice, su esposo tenía SIDA. Gloria a Dios. Para mí eso fue terrible. En ese momento, yo abrazo a mi hija de 2 años y yo clamé a Dios. Yo venía del mundo, yo estaba en el mundo, yo no sabía nada de Dios. En un cuarto de una clínica, yo clamaba a Dios y yo le decía, Señor, dame una segunda oportunidad. No quiero morirme, decía, no quiero morirme. Y yo le decía, Señor, no me lleves ahora no. Yo le decía, Señor, ¿qué va a hacer de mis hijos? ¿Quién los va a cuidar? Los van a maltratar, decía. Mi hija solo tenía 2 años, el niño 10. Y yo decía, en Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en ese entonces yo no sabía, yo no conocía ni una Biblia. Y yo clamaba y yo decía, Señor, dame una segunda oportunidad, no quiero morirme, no quiero dejar a mis hijos solos. Cuando me dice la enfermera, ¿está lista? ¿Está para hacerte los estudios? Y le digo, sí, estoy lista. Pero mientras ella hablaba, yo estaba clamando, pidiéndole a Dios que me diera una segunda oportunidad. Cuando la enfermera me dice, ¿está lista para los resultados? Y le digo, sí. Y me dice, señora, me dice, usted ha nacido de nuevo. Dios dice, le da una segunda oportunidad para que cuide de sus hijos. Me dice. Ahí clamé a Dios, porque a mí desde chiquita me enseñaron a rezarle, a pedirle a los santos. Ahí en ese momento yo no me acordé de santo, no me acordé de nada, yo solo le clamaba a Dios. Amén. Amén. Y yo le decía, Dios mío, gracias. Pero mi corazón se llenó de rencor en ese momento, porque la persona que uno cree que lo ama, en ese momento yo quería verlo, tenerlo para acabarlo de matar, para decirle todo lo que yo sentía en mi corazón. Y estas lágrimas ahora no son de tristeza, son de agradecimiento. Amén. Y de alegría. Aleluya. Porque Dios me dio una oportunidad más. Gloria a ti, Jesús. Bendito Dios. Toda la gloria es tuya. Y en ese momento yo salí, me olvidé de lo que Dios había hecho conmigo, del milagro que Dios había hecho en mi vida. Volví al mundo porque yo nunca
nunca había ido a una iglesia. Y yo dije, con el tiempo, yo dije, bueno, no me tocaba morir. Después, a los pocos tiempos, fui sintiendo un vacío en mi corazón. Yo decía, Señor, mis hijos estaban sufriendo, yo los veía llorar, a uno en una esquina, la niña en la otra esquina, la niña se enfermó, la niña no comía, la niña no reía, no jugaba, la niña se me estaba muriendo, porque ya le faltaba a su padre, ella lo extrañaba, ella preguntaba, me decía, ¿dónde está mi papi? Y yo le decía, tu papi se fue de compra, le decía. Cada vez que tocaban la puerta ella corría y no era su papá. Cuando ella veía que no era el papá, ella lloraba y yo lloraba junto con mi hija. Yo decía, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás ahora que mis hijos te necesitan? ¿Dónde estás? Yo no dormía porque yo veía a mi hija llorando, buscando al papá, ardiendo en fiebre. Al siguiente día era lo mismo, la niña no jugaba, no comía. La niña se estaba muriendo de tristeza. Al poco tiempo mi hijo bajó en la escuela, reprobó el año. Yo caí en una depresión terrible. Yo lo único que quería era dormir y dormir y dormir, porque solo dormida no pensaba, no sentía. Pero yo sabía que tenía 2 niños a quien mantener. Yo sabía que tenía que trabajar para darles de comer. Y yo así me iba, me levantaba cada mañana y cada noche, cada vez que me iba a acostar, yo decía, Dios mío, un día yo voy a salir de esto. Todo esto va a parecer un sueño, no me voy a acordar de nada. Y yo le gritaba a mis hijos, yo los maltrataba, yo no podía más. Yo decía, no puedo, Dios, yo no puedo. Y todos los compañeros del trabajo me decían, ¿cómo estás? Y yo, bien, gracias. Bien, yo a todo le decía bien, pero dentro de mí yo me estaba muriendo. Tenía una depresión terrible, yo no podía más. Y cada día, y la niña se levantaba y me decía, ¿dónde está mi papá? Y yo le decía, después yo le tuve que decir, tu papi está en el cielo. Y me decía, ¿cómo es que mi papi está en el cielo? ¿Por qué? Le digo, porque tu papi es una estrella. Bueno, a mí solo eso se me ocurrió en ese momento. Le digo, tu papi es una estrella, está en el cielo. Y cada vez yo le decía, ¿tú ves al cielo? Le digo, la estrella más grande, le decía, es tu papá, es la que brilla más. La niña de eso se agarró y la niña todas las noches se paraba en la ventana, se subía a la silla a ver la estrella, que la estrella era su papá. Y una noche, una tarde, estaba nublado. Cuando ella salió corriendo a ver la estrella, dice, mami, mami, pero mi papi no está, dice. ¿Por qué mi papi hoy no salió? Y se puso a llorar y ella lloró y lloró y yo lo único que hice, la abracé y salí afuera. Y yo le decía, mañana sale tu papá. Y ella, después yo dije, creo que eso fue un error muy grande. Después de eso, cada vez que yo venía del trabajo, había un árbol y yo me sentaba en ese árbol a llorar porque yo no permitía que ellos me vieran llorar. Yo decía, si ellos me ven llorar a mí, también ellos van a llorar y van a caer en depresión como yo.
Pero había días que yo no aguantaba más, ya no soportaba más. Y un día, de regreso del trabajo, yo dije, Señor, lo siento, pero ya no puedo. Quiero morirme, ya no quiero vivir. Y en ese momento no pensé en mis hijos, ni en nadie, ni en mis padres. Y yo decía, Señor, no puedo. En ese momento yo sentí que mi mente se bloqueó, quedó en blanco. Y yo dije, no puedo más, yo quiero morirme. Y venía un carro blanco y yo dije, voy a pasar por aquí porque ya no puedo más. Ahora que viene ese carro yo me voy a pasar, mi intención era matarme. Y yo me pensé, no fue esa intención que ese carro me matara. Cuando yo pasé, yo volteo a ver hacia atrás y el carro venía tan lejos. Pero en ese momento yo le pedí perdón a Dios. Le dije, Señor, perdóname, pero ya no puedo más. Para mí fue muy difícil. Al principio no sabía qué hacer. Después de eso, pensaron muchas cosas. Cuando la niña cumplió 4 años, empezó a ir a la escuela. En la escuela la niña tuvo muchos problemas. La niña se mordía la piel, se jalaba los pelos, se escondía debajo de las mesas, en los closets, porque a ella no le gustaba cuando los papás llegaban por los niños y ella veía que su papá no la iba a recoger, solo iba yo. Y la niña le empezaron a dar terapia. Hasta el día de hoy la niña aún todavía llora y me dice, yo extraño a mi papá. ¿Por qué Dios, me dice, se lo llevó? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no se llevó a otro papá? ¿Por qué se tuvo que llevar al mío? ¿Por qué Dios, dice, no lo revivió como Él revivió a Lázaro? Dice, mami, si Dios pudo revivir a Lázaro, me dice, ¿por qué no pudo hacerlo con mi papi? Y yo no hallaba ni qué decirle. Pero ese tiempo para mí fueron los días más difíciles de mi vida. Hubo un tiempo, yo vivía en New Brunswick y cuando yo me vine, allá me invitó una señora a la iglesia y yo le dije, sí voy a una iglesia cristiana, y me dice, vamos, le digo, sí voy. Oraron por mí y cuando me dijeron, ¿quieres recibir a Jesús como tu único salvador personal en tu vida? Y yo pasé, pero yo no sabía ni lo que estaba haciendo, yo no sabía nada. Solo fui un día, después ya no fui. Yo me mudé para Bambru y yo dije, cuando me vaya a Bambru voy a buscar una iglesia, decía. Yo no tenía trabajo en ese entonces, yo trabajaba en la noche, no trabajaba en la mañana. Y entonces había una vecina y me dice y yo le pregunté a la vecina por si tenía trabajo a donde ella trabajaba y me dijo que sí. Yo fui, ahí conocí a la hermana Ana, que está por aquí, no sé si está todavía. Su manita por ahí. La hermana Ana me empezó a hablar de Dios, pero en ese proceso que yo estuve pasando, el Señor me empezó a dar sueños. Pero yo no sabía qué eran los sueños, yo no entendía qué estaba pasando, yo no entendía nada. Al principio, los primeros sueños, yo decía,
solo son sueños. Pero después yo soñaba y yo decía, ¿pero qué me está pasando? Yo decía, me estoy volviendo loca, ¿será eso? Decía yo, ¿por qué? El Señor me empezó a dar el primer sueño, me enseñó el libro de la vida, y yo en el mundo yo no sabía que en la Biblia hablaba de un libro de la vida. Yo no sabía que en la Biblia estaba escrita las bodas del Cordero. Yo no sabía que estaba escrito los dos caminos. Yo empecé a soñar el libro de la vida, que el Señor me decía, mira, este es el libro de la vida. Después me llevó al segundo sueño, me decía, estas son las bodas del Cordero. Yo veía unas mesas tan preciosas, pero tan preciosas, con unos manteles blancos, pero esas mesas ya tenían todo, estaba todo preparado, estaban listas. A la par mía había un hombre grande, pero muy grande, con vestiduras blancas. A la par mía yo no me podía sentar en esa silla aún. Yo sabía en mi espíritu que no podía sentarme, que no era el tiempo. Pero en esas bodas había demasiada gente que solo caminaban y caminaban. Pero eran unas mesas, yo no les veía el fin. Pero yo decía en mi sueño, ¿pero quién se va a casar? Decía yo, ¿dónde está el novio? Y yo buscaba, y yo decía, ¿pero quién se va a casar? Después el Señor tuvo otro sueño, pero yo los tenía seguido. Tomó mi mano y me dijo, aquí me decía, hay dos caminos. De estos dos tú vas a elegir el que tú quieras, el que tú decidas. Y yo miraba a la par mía, había un camino ancho. Y yo decía, por este camino, si yo camino por este camino, mis pies van a caber porque es ancho, y brillaba el camino. En el otro era un camino muy angosto, pero muy seco, sin vida. Y yo decía, pero si camino por este camino, mis pies no van a caminar. Yo decía, yo creo que me voy a caminar por este. Pero no podía estar, y volteaba al otro, y yo decía en el camino angosto, si yo camino por este camino, tal vez, decía, más adelante va a haber muchos árboles que van a tener vida, decía. Mejor me voy a caminar por este camino. Más adelante voy a encontrar vida, decía. Yo decía, voy a encontrar mejores árboles, la tierra con vida, porque la tierra estaba seca. Cuando yo me desperté, mi mirada era al camino angosto. Y para la gloria y la honra de Dios estoy aquí. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando yo entré a trabajar a ese trabajo, yo decía, Señor, pero ¿por qué si mis hijos están bien ahora, tienen salud, yo tengo salud, tengo trabajo? ¿Por qué siento ese vacío en mi corazón? ¿Por qué? Decía yo, ¿por qué? Si no me falta nada, decía, ¿por qué? Mi sorpresa fue que cuando yo entré a ese trabajo conocí a la hermana Ana y ella me empezó a hablar de Dios. Cada vez que ella me hablaba de Dios, ese vacío que yo sentía en mi corazón se iba llenando con la palabra de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de la hermana Ana. Amén, amén. Señor. Y ella me decía, sin preguntarle, yo ni tan siquiera le había contado nada, me decía, ¿usted sabe que en la Biblia se habla de las bodas del Cordero? Y yo decía, pero si eso yo ya lo soñé, decía yo, pero más no le contaba, yo dejaba que ella me dijera. Y me decía, ¿y tú sabes que de la Biblia? Y cada día yo decía, y a mí, al siguiente día yo no quería ni que las horas pasaran en el trabajo, porque a mí me gustaba que ella me hablara y me hablara, porque yo sentía que cada palabra iba llenando mi corazón. Y al siguiente día yo no veía las horas que amaneciera, porque yo quería otra vez
que ella me siguiera hablando de la palabra de Dios. Y cada día me iba hablando de los sueños que yo tenía. Le digo, pero si todos esos sueños, le digo, yo ya los tuve, le digo, pero yo no los entiendo, le digo, no sé, le digo. Me dice, todos esos sueños, dice, están en la Biblia, dice, en la Biblia habla de todo eso. Y uno es incrédulo, ¿verdad, hermano? Mientras ella me hablaba, yo creía, pero después se me pasaba y yo decía, ¿qué va a ser verdad? Le decía yo, entre mí. Cuando yo iba a la iglesia, el pastor hablaba otra vez de lo mismo. Y yo decía, ¿pero por qué? Y cada vez, de todos los sueños, el pastor hablaba. Y yo decía, es cierto entonces. Gloria a Dios. Yo decía, Dios existe. Porque yo antes solo oía hablar de Dios, pero de un Dios muy lejos, inalcanzable. Yo no sabía que Dios estaba cuidándome día y noche, a mí y a mis hijos. Y hasta el día de hoy yo he visto la mano de Dios en mi vida. Ahora se acabó. Cuando yo vine a los pies de Cristo, se acabó la soledad para mí, se acabó la tristeza y se acabó todo. Ahora sé que Dios me ama, y no solo a mí, también a ustedes. Si Dios pudo hacer cosas grandes conmigo, también los puede hacer con ustedes. Y ahora yo le doy gracias a Dios por darme una segunda oportunidad. Porque entonces yo clamé y sé que Dios me escuchó mi clamor. Porque me decía la doctora, tu esposo hace mucho tiempo que tiene esta enfermedad. Y tú, me dice, no la tienes, me dice. Dios te ha dado una segunda oportunidad. Y yo solo decía, Señor, gracias. Gracias, Dios. Ahí yo me acordé. Ahí yo clamé. Me acordé de Dios. Porque cuando uno está en el mundo no se acuerda de Dios. Nunca alzamos la mirada al cielo y decimos gracias, Señor, porque estamos ciegos, pero ahora las cosas viejas pasaron, ahora he aquí hechas son nuevas, dice el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. La gloria y la honra es para Dios, hermano. Y yo estoy muy agradecida con el Señor que me dio una segunda oportunidad, y no nada más a mí, a mis hijos también, porque ellos igual que yo nacieron de nuevo. Y otro testimonio que yo tengo, que yo tenía un dolor en la pierna, ya tenía yo con ese dolor en la pierna como 3 años. Cuando yo me hincaba, yo no podía levantarme después. Yo necesitaba ayuda para que me levantara. Y el pastor, él predicó en una iglesia y dijo que todo que él iba a orar por sanidad. Pero yo, como en ese entonces no entendía nada, yo decía, pero ¿cómo en sanidad? ¿Solo será para los que se están muriendo ya o cualquier enfermedad? Y cuando él dijo, toda enfermedad, y que pasaran al frente, y yo en ese entonces yo sentía mucha pena pasar al frente. Yo decía, no, Señor, yo no voy a pasar al frente, mejor sáname aquí donde yo estoy parada. Y yo le decía, Señor, pero sana mi pierna, le decía, sánala. Cuando yo empecé a sentir un fuego en mi pierna, pero un fuego que me quemaba, y desde ahí mi pierna sanó. No siento nada. Para el Señor, para Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, hermanos, bendición. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan